Hola, somos Julio Castaña y María Claudia González y les venimos a explicar acerca del equilibrio de Nash. ¿Y quién es Nash? Su nombre es John Nash Forbes. Es un matemático estadounidense experto en teoría de juegos y ecuaciones diferenciales parciales. Debido a su genialidad, ganó el Premio Nobel de Economía en el año 1994 por su contribución a la teoría de juegos. Un dato curioso de Nash es que fue admitido en un hospital psiquiátrico porque se le diagnosticó esquizofrenia paranoide en 1959, pero asegura que no habría tenido ideas tan buenas científicamente si hubiera tenido una forma más normal de pensar. En 2001 se sacó una película basada en el libro A Beautiful Mind, que está basado en su vida y la ocurrencia de sus teorías con algo de ficción. Bueno, ya para entrar un poco más en materia de qué es el equilibrio de Nash y a qué se refiere, podemos dar una pequeña definición que dice que es la combinación de estrategias tales que ningún jugador tenga un incentivo para cambiar su elección. Esto se debe a que todos los jugadores tomaron la mejor opción que pudieron haber decidido, ya que pues este principio, esta teoría trabaja bajo el principio de que todos los jugadores buscan maximizar los beneficios y minimizar las pérdidas, pero teniendo en cuenta que se debe eh, considerar tanto la opinión, la estrategia de otros jugadores, tanto la tuya, las decisiones de los otros y la tuya afectan la decisión. Entonces, esto está tan arraigado que realmente al final, si tú decides cambiar la estrategia, esto puede generar o una pérdida o incluso que pues ganes un poco menos de la utilidad que ya habías ganado con la estrategia que elegiste. Este equilibrio de Nash trabaja bajo ciertos supuestos que están arraigados a algunas hipótesis bastante fuertes de racionalidad. Entonces, el primer supuesto nos dice que todos los jugadores buscan maximizar su pago según las condiciones que describe el juego. Esto quiere decir pues, que el primer principio que mencioné ahorita es el más importante y siempre se va a mencionar. Siempre se va a buscar maximizar su pago y minimizar la pérdida. Aquí, teniendo en cuenta que todos los jugadores son racionales y son capaces de elegir la mejor opción para ellos. La segunda es que los jugadores llegan a cabo las estrategias deseadas y premeditadas, de acuerdo a sus propias preferencias, sin errores. Este supuesto nos dice que todos son capaces de elegir su estrategia, sea cual sea X, Y, Z, pero con la condición de que nadie tenga errores, de que de pronto una estrategia va a dar más o va a dar menos de lo esperado, aquí esto no se da. El tercer supuesto es que los jugadores poseen la habilidad suficiente para determinar sus equilibrios y lo de los demás jugadores. Esto nos dice es que los jugadores son capaces de calcular sus utilidades teniendo en cuenta la decisión que puedan tomar y la decisión de otros jugadores. Si quizás la decisión que tomó teniendo en cuenta la decisión del jugador B, cuánto le da utilidad a él y cuánto le da utilidad al contrario. El cuarto supuesto nos dice que el individuo o un individuo X, cuando modifica su estrategia, no va a afectar la decisión original de ninguno de los individuos inte- eh, que interactúan en el juego, porque ya esto se determinó y se pensó y pues ya se va a tener en cuenta. Por último, está el último supuesto que dice que todos los agentes que interactúan respetan las normas y tienen el mismo tiempo de racionalidad. Entonces, nada más para decir que nadie hace trampa, que todos respetan las condiciones propuestas en el juego inicialmente y que pues todos tienen el mismo tiempo tanto para decidir sus estrategias como para tomar una decisión. Por último, y teniendo en cuenta el tema anterior, podemos decir que el equilibrio de Nash eh, siempre va a ser una estrategia dominante. No. Que una estrategia dominante siempre va a ser un equilibrio de Nash, pero un equilibrio de Nash nunca o no siempre va a ser una estrategia dominante. Ahora bien, ¿cuáles son los elementos de este equilibrio de Nash y cómo se representa?
Lo primero es que podemos representar el equilibrio de Nash en un cuadro donde el n es el conjunto de participantes del juego, que en este caso, en este ejemplo, sería el jugador 1 y el jugador 2. S serían las estrategias disponibles. En este caso, para el jugador 1, él tendría disponible la estrategia A y la estrategia B. Y el jugador 2 tiene disponible la estrategia C y la estrategia B. Y por último, las utilidades que obtendrá pues cada jugador depende de su elección y de la elección de pues, los demás participantes. En este caso, por ejemplo, si el jugador 1 elige la estrategia A y el jugador 2 elige la estrategia C, la utilidad que va a obtener el jugador 1 es de 5, al igual que la del jugador 2. Análogamente, si el jugador 1 escoge la estrategia A, el jugador 2 la D, entonces la utilidad del jugador 1 va a ser -2 y el jugador 2 no va a obtener utilidad. Esos son los elementos que tiene esta representación formal del equilibrio de Nash. Bueno, ahora pasemos a ver el equilibrio de Nash en estrategias puras. Decimos que un perfil de estrategia es un equilibrio de Nash en estrategias puras si ningún jugador tiene incentivos para cambiar unilateralmente su estrategia, ya que el pago o utilidad para el jugador, si decide cambiar su estrategia por cualquier otra, va a ser menor que la utilidad del equilibrio, mientras los demás jugadores mantengan la estrategia dada por el perfil. El equilibrio de estrategia pura es una situación final cuya probabilidad de dar el máximo beneficio a los dos jugadores es 1. Para resolverla debemos seguir los siguientes pasos. El primero es subrayar el mayor valor por filas de la segunda coordenada de B. Y el segundo paso es subrayar el mayor valor por columnas de la primera coordenada, es decir, la de A. Bueno, comencemos con el ejemplo. El jugador, primero vamos a subrayar el mayor valor por filas de la segunda coordenada de B. Por tanto, vamos a la fila de A1 y a la coordenada de B, que sería 2, el de mayor utilidad, porque 0 y 1 son menores que 2. En la segunda fila de A2, la coordenada de B mayor es 4, debido a que 2 y 3 es menor que 4. En la tercera fila de A, el mayor valor de B es 3. Y así también ahora para subrayar el mayor valor por columnas de la primera fila de A. El mayor valor de la primera columna de B, el mayor valor de A de la primera columna de B es 3. El mayor valor de la columna B de la coordenada A es 1, pero en este caso, como hay dos valores, se subrayan los dos. No hay problema con eso. Y el último es que el mayor valor de la columna B3 en la coordenada A es 4, ya que 2 y 3 es menor que 4. Entonces nos estaríamos viendo de que el equilibrio estaría en las coordenadas aquellas en donde, en donde las dos casillas han tenido mayor subrayamiento, es decir, los valores más positivos o óptimos que tienen los dos jugadores, los cuales son la pareja ordenada de la estrategia A2 y B1 y la pareja A1 y B3. Ahora bien, para definir un poco estas estrategias mixtas, que es el siguiente tipo de estrategia, lo quiero ejemplificar antes de empezar a definir un poco esto. Ahora bien, ¿qué pasaría si en este juego que propongo aquí, jugador 1 y jugador 2, intentamos aplicar el mismo método anterior de subrayamiento para este juego? Para no extenderlo más, no voy a resolverlo, pero el resultado sería este de aquí. El resultado sería que al aplicar esto, el mayor valor por columna y por fila, no tendríamos ningún valor con el intervalo de las opciones de cada jugador subrayados los dos. Y aquí no es que no hay un equilibrio de Nash,
solo que el equilibrio de Nash se halla de una forma distinta, con un poquito de cada uno. Ahora bien, ¿qué es o cuándo hay un equilibrio de Nash? El equilibrio de Nash se da cuando no hay ningún perfil de estrategias que sean mejores respuestas de los dos jugadores, o sea, respuestas mutuas. Si representamos estas respuestas de cada jugador a la estrategia del rival, entonces entramos en un ciclo sin fin donde no hay ninguna respuesta óptima. Entonces, para garantizar que se cumplan todas estas leyes, eh, recurrimos al concepto de estrategias mixtas. O sea, eh, hay una estrategia mixta, o sea, aplica este método cuando el método de subrayamiento de las puras no funciona. Ahora bien, ¿cómo resolver esto? El primer paso, y como vamos a trabajar con probabilidades, lo primero que tenemos que hacer es darle una notación específica a cada una de las estrategias de cada uno de los jugadores. Entonces, ¿cómo hacemos? Definimos que P es la probabilidad de que el jugador 1, este jugador de aquí, elija su primera estrategia, la estrategia T. Y por complemento, entonces 1 menos P va a ser la probabilidad de que ese jugador elija la otra estrategia, o sea, la B. Igualmente para el jugador 2, pero lo notamos con otra letra distinta porque son jugador y estrategias distintas. Entonces, decimos que Q es la probabilidad de que el jugador 2 elija L y 1 menos Q por complemento sería la probabilidad de que el jugador 2 elija pues la otra estrategia que sería R. Ahora bien, ¿cuál es el paso 2? El paso 2 es calcular las utilidades de los jugadores. Aquí como se va a coger un poco de cada una, porque no hay una respuesta directa como en el caso anterior, entonces se tiene que calcular las utilidades de un jugador o las posibles utilidades de un jugador con las probabilidades del otro jugador. Ahora lo explico un poco mejor. Entonces, la utilidad para el jugador 1 sería la utilidad de que el jugador 1 escoja su estrategia T teniendo en cuenta o condicionado a la probabilidad del otro, o sea, Q. Entonces, quedaría esto, 2, que es el equivalente a que él elija 2, aquí de la estrategia T en L, que sería Q, más 0, porque aquí está 0, en la estrategia R, por 1 menos Q, que sería la probabilidad de que el jugador 2 escoja la opción R. Entonces, la utilidad de T condicionado Q sería 2Q. Ahora bien, ¿cuál es la segunda utilidad? La segunda utilidad sería la probabilidad de que el jugador 1 escoja B condicionado a la misma Q, porque se va a tener solo en cuenta las respuestas del jugador 2, sean cual sea, porque probabilidad. Entonces, 1, que es la utilidad de B en L, por la probabilidad de que se escoja en esa casilla, o sea, Q, porque L es equivalente a Q, más 3, que es la utilidad de que el jugador 1 escoja a B en R, por la probabilidad de que el jugador 2 escoja a R, eh, sería 1 menos Q. Entonces, al resolver esta multiplicación, quedaría menos 2Q más 3. Ahora bien, en muchas notaciones, en muchos libros, se usa el igual en estos casos, pero por cuestiones de facilidad, nosotros preferimos usar el mayor igual para que al hacer el gráfico, pues salga directamente. Eso pues. Entonces, tendríamos 2Q, que fue el resultado de la primera utilidad, tiene que ser mayor que la segunda utilidad, que sería menos 2Q más 3. Este 2Q lo pasamos para el otro lado, queda 4Q, queda 3 del otro lado solo, y pasamos el 4 para el otro lado. Entonces, Q tendría que ser mayor o igual a 3 cuartos. Recuerden que como estamos trabajando con probabilidades, en este caso y en todos los casos, esta probabilidad nunca puede ser superior a 1. Si es superior a 1 es porque pues, el ejercicio está malo. Ahora bien, ¿qué quiere decir este resultado, este primer resultado? Entonces, esto quiere decir que si la probabilidad de que el jugador 2 elija pues, a L,
recuerden que L es equivalente a Q, es mayor que 3/4, entonces el jugador 1 elegirá T. Y si la probabilidad de que el jugador 2 elija L es menor que 3/4, entonces el jugador 1 elegirá B. Ahora bien, tenemos que calcular también la utilidad para el jugador 2, que se hace de la misma forma. La utilidad para el jugador 2 sería igual a la utilidad de que el jugador 2 elija L condicionada a la probabilidad o a la probabilidad de que el jugador 1 elija P, que es las posibilidades de él. Y listo. Entonces sería 1, que sería la utilidad que tenemos de L por la probabilidad de T, que recuerden que T se notaba con la P, más 2, que recuerden que sale de aquí, de, de ahí, por 1 menos P, de aquí, 1 menos P, que sería la probabilidad de que salga B. Entonces, esto sería igual a P más 2, a P más 2 menos 2P, y eso daría menos P más 2. Ahora bien, la utilidad para la segunda, para R, sería la utilidad, la probabilidad de que el jugador 2 escoja R condicionado a las probabilidades del jugador 1. Entonces sería 2, que vendría siendo la utilidad de R en T por la probabilidad de que salga T, más 0, recuerden que porque aquí está 0, 0 por la probabilidad de que salga B, que sería 1 menos P. Igualmente eso daría 2P. Entonces, ¿qué nos quedaría? Recuerden, pues el mayor, o igual, el mayor siempre va. Entonces, ¿esto qué nos daría? Pues menos P más 2 es mayor que 2P. Se pasa la P negativa, pues no me gusta dejar números negativos de un solo lado. No me gusta dejar estos negativos aquí, entonces la paso para el otro lado. Volteamos la ecuación, quedaría 3P menor que 2 y quedaría P menor que 2/3. Esto es igual que la otra. Simplemente, ¿qué quiere decir esto? Que si la probabilidad de que el rojo elija T es menos que 2/3, entonces el jugador 2 elegirá L. Y si es mayor, pues elegirá R. Esto es el caso contrario, como está al revés, entonces si es mayor, elige una, y si es menor, elige otra. Es exactamente igual. Pero entonces, ¿cómo escribimos la respuesta en estos casos? Hay distintos tipos de notaciones un poco más largas, pero a mi parecer esta es la notación que más fácil nos queda. De un lado vamos a poner la probabilidad de que suceda algo por su estrategia de un jugador, del jugador 1 en este caso para la izquierda, y del jugador 2 para la derecha. Un poco mejor. Recuerden que P nos dio 2/3 y T se notaba con P. O sea, P era la probabilidad de que saliera, de que el jugador 1 escogiera eh, la estrategia T. Entonces, la probabilidad de que el jugador escoja la estrategia T por esa misma estrategia más su complemento. El complemento de 2/3 para que llegue a 1, porque son probabilidades, es 1/3. Por pues la estrategia B, que es la otra estrategia, que sería 1 menos P. 1 menos P por B. Y el siguiente elemento sería 3/4, porque recuerden que Q nos dio 3/4 por la estrategia L, que también era la probabilidad de que el jugador 2 escogiera L. 3/4 por L más el complemento, que sería 1/4 por la otra estrategia. En conclusión, pues el equilibrio de Nash es un perfil de estrategias mixtas que pues siempre nos tiene que dar la mejor respuesta. Y pues en estos casos siempre va a haber un equilibrio de Nash. Bueno, ahora pasemos al equilibrio de Nash para juegos extensivos. Este se da porque a menudo no es posible modelar el juego de forma normal, o sea, de forma rectangular, y se procede a representar el juego de forma extensiva, la cual modela juegos o sea, con orden en el que se deben considerar los sucesos.
y se representa normalmente como diagramas de árboles. En estos casos se puede buscar los equilibrios de Nash a través de la forma normal de juegos o usando diversos algoritmos en el juego extensivo como es la inducción hacia atrás. En el siguiente ejemplo, la inducción hacia atrás comienza desde el jugador 2. Si observamos las utilidades, cuando el jugador 1 decide mentir para el jugador 2 elegiría la utilidad de 5, ya que 5 es mayor que la utilidad 3, o sea que elegiría seguir. Mientras que si el jugador 1 elige la verdad, entonces el jugador 2, el de mayor utilidad, elegiría volver. Pero ¿qué pasa con el jugador 1? Si el jugador 1 sabe que cuando él decida que va a mentir, el jugador 5 va a responder seguir, él no va a obtener ninguna utilidad, como lo dice ahí, no obtendría ninguna utilidad. O sea, incurriría en cero ganancia o una pérdida. Entonces, a él no le conviene mentir porque ya sabe de que como al jugador 2 le conviene seguir, él va a escoger seguir y por tanto él va a perder, va a tener las de perder. Mientras que si elige verdad, el jugador 2 va a elegir volver porque es su mayor utilidad y por lo menos el jugador 1 ya obtendrá una ganancia. Entonces el equilibrio de Nash sería 1,2. Es decir, el equilibrio de Nash para juegos extensivos sería que el jugador 1 escoja verdad y el jugador 2 escoja volver. Bueno, como pudimos observar en los juegos simples, resulta sencillo dar con equilibrios de Nash. Por ejemplo, si a mí me gusta la comida china y a usted le gusta la italiana, pero la preferencia principal de ambos es cenar juntos, los dos equilibrios obvios son que los dos vayamos al restaurante chino y que los dos vayamos o que los dos vayamos al restaurante italiano. Incluso aunque al principio solo conozcamos nuestras propias preferencias y no podamos comunicar nuestras estrategias antes del juego, no harán falta muchas rondas de conexiones perdidas y cenas en solitario antes de que entendamos por completo las preferencias de la otra persona. Y para tener la esperanza de que encontremos nuestro camino hacia uno u otro equilibrio. Pero imaginemos que los planes para cenar implican a 100 personas y cada una de ellas tiene sus preferencias acerca de las cuales les gustaría cenar y ninguna de las cuales conoce las preferencias de las demás personas. Nash demostró en 1949 que incluso en juegos grandes y complicados como ese, siempre hay un equilibrio, al menos si el concepto de estrategia se amplía para permitir decisiones aleatorias, como por ejemplo la de escoger un restaurante chino porque hay una probabilidad del 60% de que gusten de comida china. Pero Nash murió en un accidente de coche en 2015 y no dio las instrucciones de cómo se alcanza un equilibrio así. Y eso ha sido todo por hoy, chicos. Espero les haya gustado. Gracias.